Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast. Para los que no saben, yo soy Paula Tapia. Y yo soy Javiera Quilodán. Y nosotras somos estudiantes de medicina que buscamos que vayan aprendiendo con nosotras. Por eso, todos los jueves nos reunimos para hablar de temas relacionados con la salud, para que así se mantengan informados y no tengan que buscar en Google sus síntomas y piensen que por un dolor de garganta se van a morir. Empecemos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre una condición que aproximadamente el 80% de la población mundial tiene, la intolerancia a la lactosa. Y para eso invitamos al nutricionista licenciado Joaquín Godoy para que explique cómo funciona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya ustedes me presentaron tan hermosamente, me llamo Joaquín Godoy, soy nutricionista y digamos que la intolerancia a la lactosa es un tema que en mi particularidad me encanta. O sea, hay que tener en cuenta que, como ustedes muy bien dijeron, un 80% de la población mundial es intolerante a la lactosa y es importante saber qué sucede con esta enfermedad, por qué se provoca y, no sé, es una oportunidad perfecta en este pequeñito podcast de demostrar que la intolerancia a la lactosa no parece tan terrible, no es una enfermedad que digamos que sea rara, no hay que avergonzarse tampoco de ello y no sé, muchas gracias por la invitación. No, ningún problema, un gusto tenerte aquí. Ya, pero para empezar, ¿nos podrías explicar qué es la intolerancia a la lactosa y cómo se origina? Por supuesto, la intolerancia a la lactosa, como dije anteriormente, no es una enfermedad que sea rara, o sea, es más común de lo que uno cree. Entonces, para comprender esta enfermedad, hay que tener en claro que es una relación, por decirlo así. Tenemos a la lactosa y a la enzima que decompone esta lactosa, que es la lactasa. La lactasa es como, digamos, la ex de la lactosa. ¿Por qué? Pongámonos en situación. La lactosa está hecha de dos azúcares, que son la glucosa y la glucasa, que están unidas por un enlace glucosídico. La lactasa es como la ex, es como que intenta romper esta relación que tiene la glucosa y la glucasa. Entonces, a través de una hidrólisis, rompe este enlace y genera estos dos azúcares que ya he nombrado bastante y es absorbido por el cuerpo. La intolerancia sucede cuando esta enzima no funciona de manera adecuada. Más que no funciona de manera adecuada, no tenemos la cantidad necesaria de esta enzima para poder descomponer la cantidad de lactosa que entra en nuestro cuerpo. Entonces, pongámoslo en números. Tenemos dos lactosas y una enzima. Lo que va a pasar es que simplemente va a pasar una lactosa y la enzima no va a poder descomponer el 100%. Entonces, es ahí cuando se genera el problema. Esa lactosa nos absorbe y pasa al sistema digestivo. Obviamente, tengamos en consideración que la absorción de nutrientes sucede en intestino delgado. Entonces, si continuamos por el trayecto, vamos a llegar al grueso. Y en ese momento, donde pasa la lactosa sin absorber, se genera una relación o una interacción con las bacterias que están dentro de esa parte de nuestro sistema digestivo. Entonces, al momento de que se genera esa interacción bacteria-lactosa, se empiezan a generar los problemas. Entonces, por eso se nos genera hinchazón, nos dan ganas de ir al baño y tenemos que ir rápidamente porque no es, digamos que, una manera normal de ir al baño, sino que como que nos duele mucho y vamos a tener que despejar y rápidamente. Al final es como si nos apretaran en el intestino grueso y digamos que no es una sensación muy agradable querer vomitar o tener ganas de hacer, bueno, ya saben qué. Sí, totalmente no es una sensación para nada amistosa. ¿Y existen algunos factores de riesgo que nos pueden hacer más propensos a desarrollar esta condición? A ver, como tal, esta condición hay que tener en claro que puede ser provocada por múltiples factores. Iniciando que podemos subdividir la intolerancia en distintas causas. Por ejemplo, tenemos una tipo 1, una tipo 2 y una congénita. La tipo 1 viene más que nada que nosotros cuando nacemos generamos muchas de lactasas porque necesitamos procesar la lactosa que viene por parte de nuestras madres. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros vamos adquiriendo una dieta donde la lactosa no es tan habitual, posteriormente, cuando vayamos creciendo, el índice de lactasa van a ir disminuyendo. Entonces va a ser como, mientras más edad tengamos, menos cantidad de lactasa vamos a tener.
No sucede en todos los casos, son casos bien específicos, pero esta es una de las causas de por qué puede generarse una intolerancia a la lactosa. Por otra parte, tenemos la tipo 2, que es por causa de algún daño a nivel digestivo. Por ejemplo, el cáncer o propiamente tal enfermedades donde bajen la flora intestinal va a generar que índices de lactasa disminuyan. En algunos casos, los índices de lactasa van a volver a aumentar, en otros casos se van a quedar bajos y vamos a generar una intolerancia a la lactosa. Y la otra viene una parte más genética. La congénita viene por parte de que si nacimos de manera prematura puede generar casos de que la lactasa propiamente tal no se genere porque nace el bebé de manera prematura. Por otra parte, hay un gen que es el LST que se ubica propiamente tal en nuestro código cromosómico en el cromosoma 2. Este es el que genera la enzima de la lactasa, y si este gen no funciona de manera correcta, claramente no vamos a poder generar la lactasa suficiente para procesar toda la lactosa que entra en nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, hay muchas causas. También hay otras causas de, por ejemplo, hay países que la tendencia de la intolerancia a la lactosa es mayor, hay otros que es menor, pero por lo general esas son las tres grandes causas. Ya sea genético, ya sea por algún daño o principalmente por tema de alimentación, que también puede llegar a provocar esta pequeña enfermedad. Ah, sí, entonces, ¿cuáles serían los síntomas que nos indica nuestro cuerpo para saber que tenemos esta enfermedad? O sea, no sé si te acuerdas que cuando dije que hay una reacción bacteriana con la lactosa, bueno, por lo general los síntomas siempre van el vómito, dolor de guata, hinchazón. La hinchazón igual es fácil de identificar, es como si tuviéramos una burbuja de aire en nuestro cuerpo y realmente nos vemos como un poquito más inflados, náuseas y ganas de vomitar. Hay que tener claro que igual no hay que confundir esta enfermedad con otras. Hay que tener en cuenta que esto sucede porque al tomar productos lácteos, por ejemplo, el queso, la leche, el yogur, nos generan que son productos que tienen lactosa, generan que esta enfermedad o estos síntomas aparezcan. El tema, tu cuerpo es como el método más fácil de demostrar que tienes esta enfermedad, pero hay otros métodos. Por ejemplo, hay aliento, si tu aliento tiene una gran cantidad de hidrógeno, puede llegar a ser un síntoma o propiamente tal una indicación que eres intolerante a la lactosa. También hay prueba genética, como había dicho anteriormente. Hay un gen que activa el LST, que no recuerdo muy bien el nombre, pero cuando hay problemas en este gen es importante realizar una prueba genética para estar más seguro de lo que está pasando. Probablemente tal, también como dije, tu cuerpo es el mayor indicador. Si por ejemplo no consumes productos lácteos en 2 semanas y sientes que tu vida puede funcionar libremente, pucha, es un agrado decirte con no tan buena cara que eres intolerante a la lactosa. Entiendo. Y a partir de estos síntomas, ¿cuáles serían los tratamientos que existen? Propiamente tal, los tratamientos, para iniciar, no vamos a cambiar el código genético. Es algo que va hasta el momento dentro de nosotros, que va fuera de nuestras manos. No podemos cambiar el LST y hacer que produzcan más, pero sí que podemos hacer a través de la nutrición, que como mi especialidad, podemos hacer literalmente dietas en donde la lactosa sea muy poco protagonista. Como dije anteriormente, depende de la cantidad de enzimas que tengamos, podemos consumir productos lácteos. No es que vayamos a dejar de consumir productos lácteos. ¿Es posible? Sí, pero en menor cantidad. El tema es que vamos en estas dietas, puedo decirlo así, que como el tratamiento más factible, porque nunca vamos a curarnos propiamente tal de la deficiencia de esta enzima. Entonces va a haber dietas que van a ser bajo en lactosa y vamos a tener una alimentación, por así decirlo, balanceada, para que esta insuficiencia de lactosa no nos pase un poco así la cuenta. El tema, también hay medicamentos que sirven para la producción de estas enzimas. Son un poco caros, ese es el único tema. Entonces hay que tener en cuenta que lo más
cómodo para en sí una persona es realizar una dieta que no tenga tanta lactosa y listo, no hay nada más que hacer. Sí, y a partir de los medicamentos que usted mencionó, ¿cuál usted cree que serían las implicancias sociales y económicas que estos pueden llegar a tener? Como ustedes muy bien dijeron al inicio de este podcast, el 80% de la población a nivel mundial tiene esta enfermedad. Entonces, la sociedad debe tener en claro que debe haber productos fuera de lactosa. Entonces, el tema: los productos fuera de lactosa no son tan incomunes, por decirlo así, no son tan poco comunes. Tú vas a un supermercado y lo más probable es que encuentres leche sin lactosa, yogur sin lactosa, queso sin lactosa y así sucesivamente. Entonces, cuando se trata de alimentos propiamente tal, no va a ser un problema tan grande. Pero cuando llegamos a los medicamentos, acá la cosa se empieza a poner un poco más turbia, turbulenta. Es como que vamos por un hermoso bosque cuando tratamos de alimentos, pero cuando nos damos la vuelta y vemos medicamentos, digamos que no es una zona que queremos entrar. Propiamente tal, los medicamentos para producir esta lactasa o en sí estos suplementos de lactasa son bastante caros. Entonces, a niveles donde esta enfermedad es tan alta, digamos que y es necesario un medicamento, ahí como que se empieza a complicar. Los medicamentos no son baratos, son complicados, pero siempre, en mi opinión, es mejor optar por una alimentación fuera de lactosa que propiamente tal los medicamentos, porque puede llegar a ser un fuerte golpe a la economía familiar, especialmente si, no sé, tus sueldos no son muy altos o cosas así. Entonces es importante tener mejor una dieta que los medicamentos. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por venir e informar a nuestra audiencia sobre esta condición tan común. Era muy necesario tener conocimiento de esto. Y también para nuestra audiencia les damos las gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido mucho. Nos vemos el próximo jueves, que hablaremos sobre el VIH. Y bueno, acuérdense de seguirnos para tener más información sobre temas de salud. Un abrazo. ¡Chao!